ponemos a grabar. Les comparto la pantalla nuevamente. A ver, ¿dónde estábamos? Ahí está. La consulta que tenía era si ustedes están trabajando, me imagino, en termodinámica con unidades, o sea, o en algún momento las van a ver, o sea, watt por metro cuadrado por unidad de superficie. Estamos hablando de potencia eléctrica por unidad de superficie. Si hablamos de calorías o de joules, o lo van a ver en la bibliografía como julios o calorías, digamos, es unidad de energía directamente. También por superficie. Por del lamentable... Así que, o sea, seguramente después con Juan Manuel lo van a ver bien en detalle, pero más que nada para que vayamos entendiendo que hay diferentes formas de medir, por ejemplo, la irradiancia, la cantidad de radiación que llega a un punto dado por unidad de superficie. Si hablamos de potencia va a ser watt por metro cuadrado, podría ser watt por centímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, por metro, por kilómetro cuadrado. O sea, lo importante es que esta sea una unidad de superficie. Y luego si hablo de energía, de cantidad de energía, la energía la vamos a medir en calorías o en joules principalmente. También se puede pensar por unidad de superficie y por unidad de tiempo, ¿sí? Así que simplemente esto como para ir reforzando que no estamos hablando exactamente de lo mismo cuando hablamos de potencia que cuando hablamos de energía por unidad de superficie. A ver. De esta constante solar, yo les decía que, o sea, hay... Un momento, a ver qué se me generó esto. Ahí está. Esta constante solar, si bien está medida y se habla de estas 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, sufre, como veníamos diciendo, ciertas variaciones a lo largo del tiempo. O sea, entonces la variación periódica de la actividad del Sol, o sea, estas manchas que decíamos que aparecen, desaparecen, estas erupciones, estos cambios en la cantidad de energía que se libera y en la cantidad de masa que se destruye, nos habla de variaciones periódicas en la actividad del Sol que van a tener una repercusión directa sobre la constante solar. Así que esas 2 calorías por metro cuadrado por minuto no son exactamente constantes, sino que tienen ciertas fluctuaciones. Esto es un poco de lo que hablábamos, o sea, creo que lo llegamos a comentar la clase pasada, que hablamos de periodos de glaciación, desglaciación o de cambio climático por efecto natural del planeta, ¿sí? O sea, el fenómeno que me produce el cambio climático en esos casos está fuera de la atmósfera, o sea, es causa de cuánta energía está produciendo el Sol, ¿sí? Muy distinto es al fenómeno de cambio climático, de calentamiento global que estamos nosotros viendo hoy en día en la troposfera por efecto, digamos, antrópica. O sea, son 2 causas completamente diferentes con diferente origen. O sea, el cambio de la temperatura se asocia al efecto invernadero, a la presencia de una atmósfera, a la liberación de dióxido de carbono, deforestación, y la lista larguísima de cosas que venimos charlando. Un cambio en la constante solar no es, o sea, no es culpa del hombre, o sea, básicamente son cambios en las reacciones de fusión nuclear que está teniendo el Sol, ¿sí? Pero los efectos pueden ser similares, o sea, cambios en definitiva del sistema climático a nivel del planeta. Esto es un poco refuerza lo que dice, la variación de la intensidad de la radiación solar está asociada a la aparición de manchas solares. Y que bueno, que estas manchas solares contribuyen en parte a la variación total en la temperatura. En parte porque, o sea, en el sistema climático, dentro de la atmósfera, ya en la troposfera, en la superficie del planeta, hay una serie de factores asociados que van a actuar de manera directa o indirecta y van a contribuir también a que exista, que se produzca un cambio de temperatura, ¿sí? O sea, hablamos de gases de efecto invernadero, las reflexiones y el albedo. O sea, no es simplemente llega a menos radiación, la temperatura del planeta baja de manera lineal o de manera proporcional. Sino que después cuando
esa radiación disminuida por efecto de una mancha solar, por ejemplo, llega al planeta, van a haber una serie de efectos asociados o que actúan de manera articulada que van a hacer que, digamos, que la temperatura baje más o baje menos, o sea, o esté regulada, digamos. Esto es un poco, repite un poco lo que ya les conté. Para entenderlo de otra forma, la constante solar, como la definimos, en condiciones de ausencia de atmósfera y considerando la distancia media de la Tierra al Sol, la cantidad de energía recibida del Sol en un centímetro cuadrado de superficie terrestre perpendicular a los rayos por minuto. Eso es la constante solar. Imagínense que este planeta por un momento le desaparece la atmósfera. Dejamos de tener atmósfera. Voy y agarro un centímetro cuadrado, un centímetro por un centímetro, y mido la cantidad de energía proveniente del Sol que llega perpendicular a ese centímetro cuadrado a lo largo de un minuto. Así estoy midiendo o estoy obteniendo mi número de constante solar. ¿Por qué digo que le saco la atmósfera? Porque ya lo dijimos al principio, la constante solar está definida fuera de la atmósfera. ¿Sí? O sea, cuando entra la atmósfera en juego, ya no estamos calculando la constante solar, estamos calculando otros atributos. O sea, esta constante solar, o sea, fue medida o sea, a lo largo digamos, de los años y del desarrollo del estudio de la radiación por muchos científicos, muchos físicos, muchos astrónomos en diferentes épocas, con diferentes instrumentos, con diferentes aproximaciones. Y lo que me interesaba era ver que, por ejemplo, hay, digamos, observaciones de la mitad del siglo XIX, donde más o menos, o sea, ¿sí? La constante solar se estaba calculando cerca, digamos, o sea, se sabía que andaba entre 2 y 3 calorías por centímetro cuadrado por minuto. El redondeo es hoy por hoy a 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, digamos, pero esto se empezó a obtener ni bien iniciaba el siglo XIX, digamos. O sea, es una medición que está bastante ajustada porque fue muchas veces medida, cada vez se mide con mayor certeza, digamos. Pero ven que Forbes obtiene esta 2,82, Abbott y Armstrong sacan 2,1, 2,7, y luego, ya en el siglo XX, se habla de 1,94 a 2, y básicamente esa es la medición que estamos, o sea, considerando redondeada, ¿no? Luego, si yo considero una equivalencia de 1 caloría por centímetro cuadrado por minuto, eso yo lo puedo convertir en potencia por unidad de superficie, porque existen tablas de equivalencia física de caloría a watt, y obtengo que la constante solar es de entre 1350 y 1400 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Este es el techo, y este es el piso y este es el techo, o sea, el rango, digamos, de variación. Así que este número está bastante bien medido, bastante bien conocido. Lo que me interesaba también era que se entienda esto, ¿no? Que si bien se le dice constante solar, en física hay muchas constantes. O sea, por ejemplo, no sé, el número de Avogadro es constante, no cambia. O sea, y es una constante, en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, la constante solar no es estrictamente constante. O sea, puede tener estas variaciones y perturbaciones de las que venimos hablando. O sea, por esta cantidad de energía emitida, la presencia, aparición o desaparición de manchas solares, eso va a hacer que esta constante solar varíe. Bien, más o menos ya vamos contando un poquito acerca de cuánta energía va a emitir el Sol y que va a llegar al planeta. Ahora, para entender la densidad de flujo de esa radiación solar que se recibe en un punto del planeta Tierra y en un tiempo determinado, o sea, cuánta energía está fluyendo en un punto determinado, en un tiempo determinado, es importante la posición del Sol, ¿sí? O sea, en qué parte del cielo está ubicado el Sol. Entonces, esta cantidad de energía solar recibida por la Tierra se encuentra determinada por la trayectoria que describe alrededor del Sol y por su rotación. Entonces ahí es donde vamos un poquito de nuevo a la clase que dio mi hermano y vamos a hablar del movimiento de traslación del planeta Tierra y el de rotación. ¿Se acuerdan que mi hermano les contó que hay más movimientos? No nos van a interesar. O sea, son movimientos que tienen, o sea, explicaciones físicamente complejas y implicancias no pertinentes para entender un poco la dinámica radiativa, digamos, y el flujo de energía en el planeta. Así que
nos vamos a quedar con los dos movimientos básicos, como son la traslación y la rotación. La traslación como que el movimiento que nos va a definir la sucesión de las estaciones, digamos, la trayectoria del planeta alrededor del Sol en una órbita de 365 días y moneda, y la rotación en el eje terrestre, ese eje inclinado, que nos va a dar, digamos, la sucesión de los días y las noches. En definitiva, trayectoria y rotación, traslación y rotación, van a explicar la posición del Sol en el cielo, digamos, en el cenit, en el planeta. Perdón, la posición del Sol con respecto al planeta, la posición del Sol en el cielo que vemos. Y eso va a impactar de manera directa en la densidad del flujo de radiación solar. Hasta acá nada nuevo, ¿no? O sea, lo estoy contando con otras palabras, pero ya lo hablamos esto. Entonces, esto también lo dijimos, la Tierra describe una órbita elíptica, o sea, el Sol se encuentra en el foco, en un foco del mismo, o sea, en esa órbita elíptica, el Sol en el centro, y la Tierra dando esa vuelta elíptica. No es una vuelta en una circunferencia con radio constante, sino que es una elipse. La excentricidad de la elipse, que es la distancia desde el centro de la elipse a un foco, o sea, a un punto del recorrido elíptico, y la longitud de la mitad del eje mayor. O sea, eso es lo que va a ser responsable de la variación de la distancia entre Sol y Tierra. Y determina, pues, la radiación solar recibida por la Tierra. Imaginen la Tierra girando alrededor del Sol en una elipse. A lo largo de esa trayectoria, la Tierra no va a estar siempre a la misma distancia del Sol, porque se va a acercar y se va a alejar. ¿Sí? Entonces, eso también va a determinar, digamos, los cambios en la cantidad de energía que recibe el planeta. Esto se los dejo a modo, o sea, es justamente lo que estoy diciendo. La Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica, ya lo dijimos, 365 días aprox. Hay una diferencia de horas. La Tierra además va rotando, el movimiento de rotación. La distancia promedio ya la definimos en la diapositiva 1 y 2, 150 millones de kilómetros, pero dijimos que esta distancia promedio no es constante de nuevo, o sea, porque la Tierra va haciendo una elipse alrededor del Sol. Entonces, hay momentos en los que la Tierra está más cerca y hay momentos en los que la Tierra está más lejos. Y esto es, en julio, la Tierra está a 152 millones de kilómetros, mientras que en enero está a 147 millones de kilómetros. Ven que hay una variación en la distancia del Sol. El 150 millones de kilómetros que aparece, digamos, en las primeras diapositivas es promedio. Es el promedio de 152 y 147, ¿no es cierto? Bien, a partir de esta diferencia en la distancia Tierra-Sol, uno podría decir, bueno, entonces el verano se explica porque la Tierra está más cerca del Sol. Sin embargo, el verano no se explica solamente ni principalmente, o sea, eso es algo que contribuye. Pero vamos a ver después que el verano y el invierno está explicado por la incidencia y el ángulo de incidencia de los rayos del Sol. La distancia Tierra-Sol no me condiciona, no es el factor que va a determinar que existan estaciones en el año. ¿Sí? O sea, contribuye pero de manera insignificante. O sea, la idea es que a lo largo de esta presentación nos quede claro que no es la sucesión de las estaciones dada por ese cambio, esa diferencia en la distancia Tierra-Sol, sino que tiene que ver con cómo pegan los rayos del Sol. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito lo nuevo del mismo. Estas figuras son las que mostró mi hermano, que habla, ¿se acuerdan del ejemplo de la manteca? El ejemplo de la manteca suena gracioso. O sea, cantidad de potencia de energía por unidad de superficie. Esta superficie es mucho mayor, con un Sol que pega en ángulo respecto a la superficie del planeta, respecto a un Sol que pega de manera ortogonal o de manera perpendicular a la superficie del planeta. ¿Sí? Esta era la tostada chiquita con mucha manteca, esta es la tostada grande con toda la manteca esparcida, digamos. O sea, yo me imagino que, no sé, la gente que por ahí no estuvo en la clase decir, ¿qué está diciendo de la manteca? Bro? Vean el video grabado después para entender el ejemplo de la manteca.
Entonces, algo que para ir introduciendo va a ser el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia va a ser un factor clave para determinar cuánta energía llega a ese punto del planeta en ese tiempo determinado. Luego definimos 4 conceptos más: afelio, perihelio, solsticio y equinoccio. Afelio se define como cuando el Sol está más lejos de la Tierra, ¿sí? Son esos 152 millones de kilómetros. Eso ocurre el 4 de julio. Perihelio se define cuando el Sol está más cerca, son los 147 millones de kilómetros, ¿sí? Esto ocurre el 3 de enero. Y esto es lo que me lleva, lo que les contaba recién, ¿no? O sea, la distancia que varía, fluctúa de 152, 147 y la distancia media entonces me da 150 redondeando, ¿sí? Luego, la variación en la longitud del día, cuánto dura un día, o sea, cuándo sale el sol y cuándo se pone un sol, cuándo se pone el sol, eso guarda relación con esta variación sistemática en la trayectoria, ¿sí? La órbita, digamos, terrestre alrededor del Sol, el movimiento de traslación es el que me está explicando por qué cambia la longitud de los días a lo largo de las estaciones. Esto también me va a producir un fenómeno que se llama declinación del Sol. La declinación solar es el ángulo. Ahora veo que me escriben por el chat. Sí, tal cual. Sí, las medidas de distancia están tomadas respecto al Ecuador, digamos. Sería como, si yo pienso el Ecuador, sería como el punto más cercano, digamos, o sea, mi forma más directa a medir, digamos, la distancia con el Sol. Sí. Igual, o sea, es despreciable, ¿no? O sea, si es en los polos o en el Ecuador. O sea, estamos haciendo, digamos, un redondeo matemático. O sea, este 152,1 millones tiene más cifras, digamos, pero, o sea, son despreciables, digamos. O sea, de nuevo, eso otra digamos, teorización de la física, ¿no? O sea, consideramos a la hora la Tierra y el Sol como dos cuerpos puntuales. Entonces yo mido la distancia entre esos dos puntos. Hay más números acá metidos, en este número exponencial, acá también y acá también. Pasa que es un redondeo, digamos. Uy, perdón. Estábamos hablando de la declinación, ¿sí? Se define declinación como el ángulo que se forma en la línea Tierra-Sol y el plano del ecuador celeste. El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre en el cielo, ¿sí? Si yo quiero saber dónde está el ecuador en el cielo y estoy parado en el ecuador, está justo encima de mi cabeza, 90 grados, ¿sí? Si yo estoy parado en el ecuador y miro en ángulo recto hacia arriba, estoy viendo el ecuador celeste. Nosotros, en el hemisferio sur, en nuestra latitud y longitud, nosotros somos 42 de latitud más o menos, tenemos que mirar hacia el norte para ver el ecuador celeste, ¿sí? O sea, sería la línea imaginaria que se dibuja en el cielo que coincide con el ecuador de la Tierra, ¿sí? Con el ecuador, claro. Entonces, perdón, ya ahí definí lo que es el ecuador celeste. La declinación solar es el ángulo que forma la línea Tierra-Sol, Sol-Tierra y el plano del ecuador celeste. Ahora vamos a verlo con una figura para que se entienda mejor. El valor de la declinación solar varía a lo largo del año, desde un máximo de más declinación, o sea, este más epsilon, digamos, es una forma de expresión de la declinación, en el solsticio de verano boreal, el invierno austral, sí, porque ahora tenemos que tener en cuenta si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, hasta un máximo de menos C en el solsticio de invierno boreal, en el verano austral. Esto es completamente al revés para nuestro hemisferio. Máximo de más epsilon en el solsticio de... perdón, sería mínimo en el solsticio de verano austral, máximo en el solsticio de invierno austral, ¿sí? Ahora creo que con la figura se va a entender mejor, ¿sí? La definición es compleja, pero es algo que es un fenómeno que ustedes tienen muy presente. Les voy a mostrar la que sigue, después volvemos a esta si quieren. Por ejemplo,
esta persona, esta figura se la mostró mi hermano, me parece. Imagínense, ¿no? Que, o sea, ustedes son la persona. Miren hacia dónde está el norte, orientado, el este, por donde sale el sol, el oeste, por donde se pone, el sur y el norte. Traten de ubicarse o de pensar la imagen como si estuvieran ustedes parados en donde está el Señor, ¿sí? Lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, en el invierno, la trayectoria que hace el sol desde el este cuando sale es esta, va dibujando esta trayectoria. La línea amarilla estoy siguiendo, ¿sí? Uy, perdón. Esta línea amarilla. Luego, cuando voy avanzando hacia la primavera, verano, el sol comienza a salir en esta posición y hace esta trayectoria. Entonces, este señor, por ejemplo, se va a parar en este punto fijo y puede ver en invierno esta posición para el sol y a la misma hora esta posición para el sol, ¿sí? Hay una diferencia en este ángulo, ¿sí? En el ángulo del sol respecto a la persona, en el planeta Tierra, en función de la fecha o de la posición de traslación, digamos, en la posición, digamos, de el movimiento del sol, del planeta Tierra alrededor del sol. Esta diferencia entre estas dos trayectorias me define un ángulo, hay una diferencia angular, ¿sí? Este gamma, este símbolo que está acá, no es gamma, es delta, es el ángulo de declinación, ¿sí? Es cuánto cambia este ángulo, perdón, o sea, cuando yo lo veo en ángulos, acá lo estoy viendo, ¿no? Esa es la diferencia de ángulos. Entonces, la declinación solar se mide en grados, minutos y segundos, en lo que se mide en los ángulos, o en radianes, si quieren, para medir una escala de ángulos. Pero es una diferencia angular entre la posición del Sol en un determinado momento, en una época, en una fecha y en otra fecha, ¿sí? Vuelvo para atrás a la otra diapositiva que tiene otra información. Miren de nuevo, tengo mi norte, tengo mi sur, el este por donde sale, el oeste. El Sol sale por el este, amanece, sube, mediodía, avanza la tarde y se pone por el oeste. Está como al revés esta figura, por eso me molesta un poco. O sea, ven que no sé, yo intuitivamente no organizo, digamos, el norte, sur, este, oeste, así como está dibujado en la figura. Esta diferencia entre las dos posiciones, perdón, tenemos tres trayectorias trazadas diferentes. Solsticio de invierno, equinoccio, solsticio de verano. Estamos en invierno, estamos en verano, estamos en primavera. Ahora, en invierno tiene esta declinación, la primavera tiene esta declinación y el verano tiene esta declinación. La diferencia de declinación de invierno a verano es la suma de este delta más este delta. A ver que tengo gente en espera. En definitiva, cuando yo estoy hablando de declinación solar, estoy hablando de un ángulo. Sí, sí. O sea, por eso les quise mostrar primero la del hemisferio sur. O sea, me interesa que lo entendamos igual para los dos hemisferios, ¿no? Porque es un fenómeno hemisferio dependiente. Pero esta figura está más pensada para el hemisferio norte. Por eso, la ubicación extraña de los puntos cardinales. O sea, el fenómeno es exactamente equivalente en el hemisferio sur. Lo que van a ver es que todas estas inclinaciones, todas estas trayectorias, van a tener o sea, van a estar en este sentido, ¿sí? Así, así y así. O sea, esto del hemisferio sur, esta va a ser la declinación. En ángulo, la declinación solar va a ser la misma, digamos. No me importa si estoy en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. O sea, acá me faltó hacer una aclaración, sí, es cierto lo que dice Juan Pablo. Yo me he dado cuenta que estaba para el hemisferio norte, pero me interesaba que seamos hemisferio dependiente, ¿no? O sea, que se entienda el concepto de declinación. Bien. Sigo.
Esto es un poco también lo que ya venimos diciendo, el equinoccio ocurre 2 veces al año cuando el Sol pasa por el ecuador, o más correctamente, cuando la aparente trayectoria anual del Sol y el pleno del ecuador de la Tierra coinciden. O sea, estoy hablando del ecuador celeste, ¿no? O sea, del ecuador proyectado en el cielo. El Sol lo que hace es recorrer esa línea imaginaria que traza la ubicación del ecuador terrestre. Eso es equinoccio. Equinoccio, piénsenlo también, o sea, como X es como igual, equitativo, ¿no? Noxio está hablando de noche, o sea, existe una exacta duración igual en tiempo del día y de la noche. El equinoccio tiene lugar el 21 de marzo y el 22 de septiembre, aproximadamente, o sea, y esto es del hemisferio norte. Esto es lo que me interesa, ¿no? La duración de la noche es igual a la duración del día en toda la Tierra, ese es el equinoccio. El Sol está haciendo una trayectoria siguiendo el ecuador cenital, ¿sí? El ecuador celeste. Luego, solsticio, también va a ocurrir 2 veces al año, y ahí tengo que la trayectoria aparente del Sol se desplaza en mayor distancia del norte o del sur desde el ecuador de la Tierra, ¿sí? Es cuando la trayectoria del Sol en el cielo está lo más lejos posible del ecuador celeste, del ecuador cenital. Las fechas que tienen lugar son el 21 de junio, 22 de diciembre. El 21 de junio va a ser el día más corto y en el hemisferio sur, y, y al mismo tiempo es el día más largo en el hemisferio norte, y el 22 de diciembre va a ser el día más largo en el hemisferio sur y el día más corto en el hemisferio norte. Entonces, la mayor cantidad de épsilon se da en el solsticio de verano. Correcto, sí, sí, sí. Ok. Exacto, la mayor declinación solar tiene que ver con esa mayor distancia que hace la trayectoria del Sol en el cielo respecto al ecuador celeste. ¿Sí? Si el Sol está haciendo la trayectoria del ecuador celeste exactamente igual, estoy en equinoccio. ¿Sí? O es el 21 de marzo o es el 22 de septiembre. ¿Sí? En el hemisferio sur está empezando la primavera, perdón, el otoño, en el hemisferio norte está empezando la primavera, y eso o sea, eso implica que el día y la noche duran lo mismo porque el Sol está trazando su trayectoria a lo largo del ecuador celeste. El Sol está lo más cerca del ecuador celeste. Si me voy a una trayectoria lejana del ecuador celeste, o sea, ahí estoy en solsticio. 21 de junio, 22 de diciembre, ¿sí? A ver, los escucho. En el equinoccio, el ángulo de declinación es mayor, debe ser, ¿no? A ver, vuelvo para la diapositiva de atrás. Menor, está bien. En el equinoccio, el ángulo de declinación es menor al del solsticio. Estamos en el equinoccio, acá. Y este es el solsticio, ¿sí? El ángulo de declinación se mide respecto de la horizontal, ¿sí? Me estoy dando cuenta que no sé si lo aclaré. O sea, así que buenísimo que están haciendo consultas, así lo volvemos a volver a explicar bien. Yo lo que hago es ver, o sea, desde la posición del suelo al sol, ¿qué ángulo tengo? ¿Sí? Eso me está definiendo el ángulo de declinación. Esta diferencia, desde la persona al sol con respecto al suelo, me define el ángulo de declinación 2. Y acá tengo en el solsticio otro ángulo de declinación. Respecto al horizontal, al horizonte, la altura del sol, la miro directa y miro este ángulo. ¿Sí? Entonces,
vuelvo a la pregunta de Cami. En el equinoccio, estoy acá. ¿El ángulo de declinación es menor al del solsticio? No, el ángulo de declinación es mayor, ¿sí? A medida que va avanzando, estoy en el invierno, y a medida que van avanzando los días y me voy a la primavera y luego me voy al verano, el sol va subiendo, digamos, se va acercando al ecuador cenital, va haciendo una trayectoria cada vez más alta, y eso me incrementa el ángulo de declinación, ¿sí? Sí, no, Cami, no, o sea, el ángulo del equinoccio es mayor, el ángulo de declinación es mayor que el ángulo del solsticio de invierno, pero, o sea, cuando hablamos de solsticio tenemos dos, ¿no? Y son muy distintos. Solsticio de invierno y solsticio de verano, ¿sí? Entonces son dos ángulos distintos. Equinoccio es lo mismo, o sea, es la trayectoria, digamos, por el ecuador cenital, por el ecuador celeste. Entonces tengo igual duración del día y de la noche. La trayectoria del sol en equinoccio no me interesa si es de primavera o de otoño, o sea, simplemente es equinoccio. Pero solsticio sí hay diferencia. No es lo mismo un solsticio de verano que un solsticio de invierno. Claro, claro. O sea, mi ángulo de declinación del equinoccio va a ser menor que el ángulo del solsticio de verano, pero mayor que el ángulo de declinación del solsticio de invierno. ¿Sí? O sea, tengo un ángulo que es intermedio. No sé si se entendió, Cami. Vamos a seguir hablando de esto igual, ¿eh? Así que confío en que. Pero está buenísimo que surjan, que vayan intercambiando porque así va quedando más claro. O sea, insisto, de nuevo, o sea, solsticio tenemos dos y son bien distintos en cuanto a la trayectoria y el ángulo de declinación. No es lo mismo la declinación del solsticio de invierno que la declinación del solsticio de verano. Y por supuesto, o sea, espero que no estar confundiendo más, pero no es lo mismo si estamos en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿sí? Esto ya lo vimos. Exacto, primavera y otoño tienen el mismo ángulo de declinación. O sea, yo encontré, o sea, estudiando esto, encontré dos formas de explicarlo. O sea, por eso también un poquito la confusión, ¿no? Porque después hay otras figuras, por ejemplo, que introducen otros ángulos. Paren. Esta misma, por ejemplo, esta. Ven que. Perdón, se me hizo un lío acá. Esta figura está hablando de este ángulo, alfa. Este es alfa, digamos. Esto es alfa. Que es al que yo estoy llamando declinación. Lo llama elevación solar, alfa. ¿Sí? Es respecto al suelo, al horizonte, qué tan alto respecto al horizonte está mi sol. Yo me paro en el suelo y extiendo el brazo y señalo con mi dedo índice hacia el sol, y el ángulo que forma el suelo con la inclinación de mi brazo me está dando el ángulo de elevación solar. Hay bibliografía donde ese ángulo también lo llaman declinación. O sea, por eso es como, o sea, tómenlo así. Esta figura llama declinación a la diferencia de ángulo si yo señalo con el dedo al sol el 21 de diciembre, que si lo hago parado en el mismo lugar, a la misma hora, el 21 de junio. ¿Sí? Esa diferencia en el ángulo que forma mi brazo el 21 de junio con el 21 de diciembre, en el mismo punto del planeta, a la misma hora, es lo que se va a llamar
declinación. Acá, o sea, como les digo, hay una no reconciliación entre la bibliografía que estuve leyendo. O sea, tómenlo como, o sea, como les quede más cómodo, digamos. No me interesa mucho que, digamos, sepan la diferencia entre... O sea, me interesa que se entienda el concepto, ¿no? Que hay un ángulo de elevación, que hay un ángulo de declinación, que ese ángulo va variando a lo largo del año, en el solsticio, en el equinoccio y en todos los días del año, a medida que la Tierra se va trasladando alrededor del Sol. Se nos va a cortar, chicos, en menos de un minuto. Corto y volvemos a unirnos. Gran truco me enseñaron el otro día, que me dijeron cortar y después nos entramos de nuevo. Porque si no estoy como ahí viendo que, tratando de que terminar la última palabra con el corte, o sea, una boludez. Finaliza y volvemos a entrar, ¿eh?